Juan, querido Juan Velázquez, representante de Diana Laura Riojas, viuda de Colosio, en la investigación del homicidio de aquel célebre candidato del PRI a la presidencia, abogado además de Diana Laura, pero ella como víctima pues no requería de tus servicios como abogado, sino en todo caso una representación para supervisar o no sé qué la investigación. Juan, te agradezco mucho. Yo creo que poca gente como tú conoce el caso y lo que nos hace volver a conversar es pues esto que decía yo que se me antoja demencial, de reabrir el caso Colosio porque Mario Aburto le dice a los visitadores de la CNDH no sé qué cosas que la CNDH toma como pruebas. Es decir, lo que dice el asesino confeso, la CNDH le da carta de evidencias. evidencia Evidencias. y de nuevas evidencias. Pero estabas desarrollando ayer el inicio de la investigación con el licenciado Miguel Montes, luego tuvo que renunciar, reconociendo que solo había un asesino, y luego vino la doctora Olga Islas de González Mariscal, que ratificó la misma versión. Luego vino un hombre de pésima memoria, inventor hasta del cráneo del encanto, con Paquita la del cráneo, ¿verdad? Que fue Chapa Besanilla. Y después el doctor Luis Raúl González Pérez volvió sobre el caso, le hizo una radiografía a todo lo investigado y entiendo que hasta se dedicó con su equipo a averiguar versiones, lo invento ahorita, pero hasta de probables extraterrestres que hubieran intervenido en una conspiración. Y concluyó que solo fue Mario Aburto. Sí, mira, Montes concluye, don Miguel Montes concluye que Aburto fue un asesino solitario. Y con eso termina su investigación y renuncia. El presidente Salinas le manda a preguntar a Diana Laura a quién quiere que se le nombre como sucesor en la investigación. Y le manda una lista de proyectos. Diana Laura me la manda. Y yo soy el que escojo, el que sugiere que sea Olga Islas, doña Olga Islas, porque era una persona muy capacitada en investigaciones, toda su vida la había pasado en las procuradurías, con don Sergio García Ramírez, en fin, y porque además era mujer y pensé que entonces tendría esa empatía de género con Diana Laura. Ella se asesora de gente calificadísima, particularmente del que yo siempre he dicho que ha sido nuestro Sherlock Holmes mexicano, un doctor Rafael Moreno, criminalista, cuyos laboratorios forenses hasta llevan su nombre. Acuden también a investigadores extranjeros, científicos, FBI, etcétera, y reiteran la conclusión de don Miguel Montes. Cambia el sexenio. Me piden que sea yo el que investigue, que sea el subprocurador, que pues declino, y luego pues sucede el hecho de este señor Chapa Besanilla, que echa a perder el caso y además lo mezcla y trata de enderezar la investigación contra Carlos Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís y el doctor José María Córdoba Montoya. Y a Manlio Fabio. No, pero déjame corregir, con Manlio Fabio la traía desde luego, pero me tocó también dar a conocer el documento final o conclusivo y venían solo Salinas, Camacho y Córdoba Montoya. Pero detiene a Otón Cortés, lo tortura miserablemente, le hace perder un oído, bueno, en fin, para que firme una declaración, para empezar, incriminando a Manlio Fabio. Sí. Y para que se declarara haber sido el del segundo disparo.
Total, esa investigación acaba en el mayor de los fracasos. Fue una investigación alucinante practicada por una persona que obviamente alucinaba, y para que entonces después se nombrara a Luis Raúl González Pérez, a quien yo no conocía. Luis Raúl González Pérez un día me pidió que fuera yo a declarar, que estuviera a las 7 de la noche. Estuve y le dije, mire, podría yo negarme a declarar porque como abogado que fui representante de Ana Laura, pues pudiera aducir un secreto profesional, o en fin. Diana Laura murió y yo tengo el mayor interés en que usted sepa todo lo que yo sé. Así que ahora sí, como luego dicen, pregúnteme. Y me estuvo preguntando de las 7 de la noche, yo creo que hasta las 3, 4 de la madrugada, para que entonces también al final me pidiera cuál, después del conocimiento, en fin, que tuvo, etcétera, cuál es su conclusión del caso Colosio. Y le dije, la de un Mario Aburto, asesino solitario. Bueno, gracias. Luis Raúl González Pérez continuó esa investigación durante años, y yo diría que la investigación del caso Colosio es probablemente la más extensa que se haya llevado en este país, pues por el motivo precisamente de quién era la víctima. Pero mira, al paso de los años, entiendo que la más exhaustiva, después de la de Colosio, Ayotzinapa. es Ayotzinapa. Y antes la más exhaustiva fue la del asesinato de Álvaro Obregón. Bueno, claro, un presidente Calles, al presidente Calles se le atribuía la autoría intelectual del asesinato. Incluso cuando en la calle la gente preguntaba, oiga, ¿quién mató a Obregón? La contestación coloquial era, cállese. Bueno, pero precisamente para desvirtuar ese infundio, le pidió a los obregonistas, Ezequiel Padilla, Morones Prieto, el que luego fue del azúcar, con ingenios azucareros, bueno, en fin. Ya. Señores, ustedes encárguense, y se encargaron, y para que entonces León Toral, etcétera, etcétera. Y concluyeron que solo León Toral. El artículo 22 de la Constitución contemplaba la pena de muerte para ciertos delitos, pero ese artículo 22 tenía una ley reglamentaria, como tienen los artículos constitucionales, que era la ley de la pena de muerte. Y esa ley reglamentaria del artículo 22 constitucional que permitía la pena de muerte, la ley reglamentaria la prohibía para las mujeres. A las mujeres había la prohibición de que se les aplicara. Y por ese motivo a esa persona, en vez de la pena de muerte, le impusieron la pena máxima de prisión y la compurgó en las Islas Marías. Pero bueno, volviendo al tema. La investigación que comenzó con Miguel Montes continuó con Olga Islas. Se pervirtió con el tipejo ese, que no me acuerdo su nombre. Chapa, sí. Y que Luis Raúl González Pérez retomó, concluyó después de practicarla exhaustivamente Mario Aburto, y sin que se requiera, no existe una sola evidencia, no hay algo más. Te voy a decir inclusive, así como don Miguel Montes sacrificó su prestigio y pues dando marcha atrás a la acción concertada, Luis Raúl González Pérez emitió una conclusión absolutamente impopular, sí, contraria a lo que la gente hubiese querido y que a él lo hubiese convertido en un hombre, pues digamos, sí, popular. Vean, qué valiente, ya dijo, fue esto. También el antisalinismo efervescente quería que fuera Salinas el autor intelectual, siendo que Salinas también perdió, y perdió muchísimo. Pues Colosio fue como su hermano, su hijo. Salinas, uno de los dos políticos más políticos, sagaces, que yo he conocido, nunca tuvo la previsión de que Colosio, de quedarse sin Colosio, y para que entonces alguien lo sustituyera.
Tan no la tuvo que al final de cuentas el que quedó pues fue el señor presidente Zedillo, y como que digas que qué bien le fue a Salinas. Yo lo que dije desde aquellas épocas en que se decía de Salinas, etcétera, era la bala, que el proyectil que mató a Colosio, mató a Salinas. Pues cuando menos fue un disparo al corazón. Pero mira, a propósito de esto que decías de que Luis Raúl no quiso plegarse a lo que sería algo así como el programa Complacencias y pues prestarse a la voluntad disque popular. Fíjate qué cosa tan preocupante para mí. La CNDH que dice estar para que se reabra el caso Colosio, dice para satisfacer al pueblo. Y otros para satisfacer al pueblo. Dice que el único compromiso de la CNDH es defender al pueblo. No es cierto, eso es una mentira contumaz. La CNDH está para denunciar los casos de violación a los derechos humanos por parte de servidores públicos. Pero los derechos humanos los tiene el pueblo, pues sí, pero del pueblo también sería inclusive la gente de peor fama que se pueda imaginar, como es el caso de Mario Aburto, cuyos derechos para que sea bien tratado en la cárcel defiende la CNDH. Eso está bien, Carlos, pero no está para satisfacer al pueblo, sino para proteger los derechos humanos. yo creo que para concluir, me parece que se nos acabó el tiempo. Yo retomaría el principio de esta plática y tu calificativo de alucinante. Esa recomendación es inviable jurídicamente, porque el caso está cerrado, es cosa juzgada, pero además, por otros muchos motivos, alucinante. Es alucinante. Juan Velázquez, te agradezco mucho estas conversaciones. Te mando un fuerte abrazo y hay que seguirnos cuidando. Me da gusto verte bien. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a ustedes.